Estamos. Vamos a ir dando inicio a la clase del día de hoy. Pues para mí es un honor poder presentar a Kimberly Vargas. Kimberly es psicóloga, paliativista, es formadora de formadores, es costarricense. Tenemos el honor de poderla tener también en Relpo, es parte de la junta directiva de Relpo y una de las psicólogas pues más compasivas que hay en el medio, que trabajan el aspecto de cáncer. Y bueno, Kimberly, si quieres hablarnos un poquito de ti, y el micrófono es completamente tuyo y muchísimas gracias por estarnos acompañando la noche de hoy. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Lea, por la invitación. De verdad que es un gusto poder compartir con hermanos de Guatemala. Bueno, yo trabajo como psicóloga clínica paliativista en una unidad de oncología y cuidado paliativo en un hospital periférico del Seguro Social de mi país. Sí, soy docente también del posgrado de psicooncología de la Universidad Santa Paula y el posgrado de cuidados paliativos de la Universidad Católica de aquí de Costa Rica. Soy miembro de la Asociación de la Red Latinoamericana de Psico-Oncología RELPO y también de la ALSP, de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Entonces, de verdad que es un gusto poder compartir el día de hoy. El tema que voy a compartir con ustedes, pues es un tema que tiene que ver mucho con la labor de voluntariado que se hace en Guatemala, con muchos programas. Entonces, pues voy a iniciar compartiendo la presentación. Sí me gustaría que si tienen algún comentario, si quieren participar, si tienen alguna pregunta que quieran hacerme, lo puedan hacer de forma libre, interrumpirme, levantarme la manita o conversar conmigo y nos vamos deteniendo. No sé si de pronto tengo por aquí compartir pantalla, pero estoy inhabilitada, creo. Déjame ver si te puedo poner. Mm, mm, mm. Yo no, pero déjame hablarle a Wendy. Ok. Listo, dice, vamos a Listo, probar. ya. A ver, ahora sí. Muy bien. Ok. Se logra proyectar la presentación. Sí, totalmente, Kimberly. Perfecto. Bueno, el tema de hoy, el tema que quiero compartir con ustedes tiene que ver con el poder del voluntariado. Yo creo que el ser voluntario es un poder que todos tenemos, no del cual todos disfrutamos, pero en el momento en el que nosotros nos abocamos a una causa social, a poder aportar, sí, bienestar en la vida de alguien más, a trascender nuestra propia experiencia biográfica para encontrar historias de otras personas que viven, que sufren, a las cuales podemos ayudar. ¿Sí? Yo creo que verdaderamente encontramos nuestro poder, ¿sí? El poder de servir, el poder de poder acompañar y de alguna manera aliviar, disminuir o evitar la experiencia de sufrimiento del otro. Y el voluntariado eso es lo que hace, independientemente de la causa, independientemente de la forma o la frecuencia con la que sea. Sí, el poder estar presente en una situación de vulnerabilidad humana cambia la experiencia de esa persona. Entonces hoy nos queremos conectar con el poder que todos tenemos para poder transformar la realidad de otros, ¿sí? Y es por eso que nos vamos a abocar estos tres grandes contenidos. Primero, hablar un poquito de lo que es ser voluntario, ¿sí? ¿Cuál es tu superpoder como voluntario? ¿Hasta dónde trasciende? ¿Hasta dónde alcanza el impacto que tú en tu buena voluntad puedes generar en la vida de otros? ¿Y qué es lo que podemos descubrir en el corazón de una persona que hace voluntariado? Usualmente hay características en común, ¿sí? Que tienen las personas que deciden abocar su vida al servicio de las necesidades de otros. Y como bien decía James Doolittle,
No hay nada más fuerte en el mundo que el corazón de un voluntario. ¿Por qué no hay nada más fuerte en el mundo? Porque el voluntario no hace lo que hace por una compensación monetaria ni por un reconocimiento social. Lo hace porque ha entendido el verdadero propósito del ser humano, que es poner tus servicios y tus talentos al servicio de la humanidad, ¿no? Todo lo que tú sabes, todo lo que puedes hacer, sí, al servicio de otros. Y por eso, pues quería iniciar, como esta formación tiene que ver con la Fundación Elizabeth Kubler-Ross de Guatemala, pues cómo no iniciar con una frase, sí, referente a la fundadora, sí. Y vemos que esta frase que Elizabeth Kubler-Ross nos comparte, dice que el amor que hemos sentido y el amor que hemos dado nunca se pierde. Y es que verdaderamente, sí, de pronto la gente quien ha recibido ayuda o que ha recibido asistencia en algún momento de fragilidad o dolor, no podrá recordar la cara de quien le ofreció esa ayuda, pero sí podrá recordar cómo lo hizo sentir. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que la ayuda que prestemos en nuestra labor de voluntariado es algo que marca la experiencia de esa persona de quien la recibe, porque siempre recordará que llegó alguien, que las palabras que alguien le dijo, que el acompañamiento que alguien le ofreció o lo que esta persona hizo por el otro, sí, de alguna manera alivió la carga o de alguna manera la transformó. Y es que verdaderamente, mismas palabras de Elizabeth, ella dice que el amor es realmente lo único que podemos poseer, que podemos conservar y que también podemos llevar con nosotros. Entonces, un voluntariado, ¿cuál es su herramienta más importante? El amor que lleva a todos lados, el amor que siente por sí mismo, el amor que siente por sus compañeros de voluntariado, por el programa de voluntariado y por supuesto por la causa de este voluntariado. Así que tenemos que entender que una de las grandes fuentes, sí, que impulsan a una persona a poder voluntariar, sí, a poder someterse, sí, a una situación de asistencia, de prestar ayuda a otro, está movido por el amor, sí. Entonces, ¿cuál sería la ensalada semántica de conceptos que de alguna u otra manera nosotros podríamos intentar definir lo que es un voluntariado, sí, lo que es ser voluntario? Una persona que se aboca a esta tarea es una persona que tiene apertura para poder brindar apoyo, para poder ser una fuente de compañía, ¿sí? Para brindar un trato justo a todas las personas con las que tenga que interactuar. Al tener un don de servicio, un don de calidez, de amor y de ayuda. Al ser solidario, no solamente en reconocer las necesidades de a quien asistimos, sino en las necesidades de nosotros mismos y de los compañeros que también asisten. Una amorosa inquietud, el respeto por el dolor del otro, por la necesidad del otro, ¿sí? Una actitud de hospitalidad, un impulso por querer cambiar su realidad o querer ayudar, ¿sí? Un instinto genuino de cooperación. Tener la oportunidad y tomar la oportunidad para compartir lo que sabe, lo que puede hacer por el otro, ¿sí? Una actitud de aprecio por los demás y un gran valor como la compasión. ¿Sí? Y me detengo en este último porque la compasión es una de las palabras que de pronto confundimos en su terminología o en su concepto más amplio. La gente la compasión la ve como una palabra donde usted mira con inferioridad al otro, el pobrecito, el que sufre, el que no tiene o el que le falta. Sí, pero en realidad el término compasión no es mirar al otro en una situación de desventaja, es mirarlo, reconocerlo en una situación, en una línea horizontal, en una situación de igual, un humano que acompaña a otro humano que también sufre por distintas razones, ¿sí? Pero entonces la compasión es lo que llamamos empatía en acción. El término empatía se viralizó durante una época y todos sabemos que ser empático es ponernos en los zapatos del otro, es reconocer la emoción que el otro siente. Pero la compasión es la empatía en acción. La compasión es saber que yo puedo acompañarlo de una acción que puede aliviar, disminuir, evitar o paliar el dolor o el sufrimiento que esa persona en ese momento con el que está lidiando. ¿Sí? Entonces vamos a definir el voluntario como la persona que por elección propia ofrece libremente su tiempo, sus conocimientos y su experiencia sin recibir una remuneración a cambio de la acción solidaria, desde el conocimiento que su esfuerzo contribuye a la creación de un mundo mejor. ¿Sí? Es lo que deciden impactar su metro cuadrado. ¿A qué nos referimos? De pronto lo que yo haga por otro no cambia el mundo, pero cambia el mundo de la persona que se ve beneficiada con esta asistencia. Y eso es suficiente.
¿sí? Entonces, entender que por pequeñas que parezcan nuestras acciones, son suficientes para generar grandes cambios en el mundo de otras personas, ¿sí? Es por eso que ser voluntario no es solo una forma de ser, también es una forma de estar en el mundo y también una forma de vivir, porque estás conectado con el bienestar colectivo, no solamente con el bienestar propio, ¿sí? Y es que la acción voluntaria supone un compromiso solidario para mejorar la vida colectiva. Yo entiendo, asimilo, ¿sí? Y reproduzco que lo que yo pueda hacer por otro no solamente mejora la vida del otro, sino mejora la vida de la comunidad, ¿sí? El vivir en comunidad se hace importante y el poder trasladar estos valores hace que a la gente le importe la situación de los demás. En un mundo que hoy por hoy la vida, las obligaciones y la premura de las responsabilidades nos hacen solamente sin mirar nuestra propia experiencia, sin darnos cuenta de lo que pasa con los demás. Entonces, el ser voluntario es mejorar mi entorno social, es impactar de forma positiva la vida de otros y al mismo tiempo, y sin esperarlo, impactar de forma positiva mi propia vida. Porque cuando yo entiendo que tengo el poder, ¿sí? Para poder acompañar al otro, para poder disminuir su dolor o simplemente para poder aliviarlo, ¿sí? También entiendo que esa labor de ayuda también me transforma, porque inmediatamente el sentido de bienestar que nos genera el ser útil a alguien más, ¿sí? Es algo que no se siente en otro lugar, más que en la labor de ser voluntario. Entonces, ¿qué implica ser voluntario? Primero, entender que tenemos que tener esa profunda quietud amorosa de querer ayudar, pero el querer ayudarlo sin una estructura no es suficiente. El mundo está lleno de buenas acciones y de buenas voluntades, pero en muchas ocasiones estas son hechas sin ningún conocimiento y esto podría producir sin quererlo, en vez de una ayuda, sí, perjudicar la vida del otro. Entonces sí tengo que entender que si yo quiero ayudar, ser voluntario, formar parte de un programa de ayuda social, hay una estructura que tiene que componerse, hay permisos que pedir, hay reglas y acuerdos que cumplir, porque en una labor de asistencia también, sí, algo que parece bueno no siempre lo es. Entonces es importante también entender que hay estructuras que cumplir con respecto a la labor que deseo ofrecer. Hay que ser responsables con los compromisos que adquirimos, ¿sí? Y tratar de mantener siempre encendida esa llama de querer ayudar, de tener esa voluntad de querer servir, porque el voluntariado no se realiza de forma improvisada o espontánea, sino que cumple una estructura que todos debemos seguir, ¿sí? Y es por eso que para poder explicar la estructura, yo le estaba diciendo a Lea unos minutos antes de ingresar a la clase, a esta presentación, yo les decía que si era posible que ustedes pudieran tener dos hojitas en blanco, no importa que sean recicladas, no importa el tamaño, tampoco importa el color, pero si podíamos tener dos hojitas en blanco para poder participar en esta dinámica. No sé si de pronto todas las personas que ahorita tenemos conectadas tienen a disposición un par de hojitas en blanco que puedan utilizar para esta dinámica, ¿sí? Tengo ahorita, creo que 9 personas por acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? La primera instrucción es que voy a necesitar que cada uno realice un avión de papel, ¿sí? Pero escuchen muy bien la instrucción, el mejor avión de papel que nunca jamás hayan hecho. Y ustedes me podrán decir, Kimberly, es que yo no sé hacer un avión de papel. Bueno, lo que más se le parezca a un avión de papel, ¿sí? No se vale buscar en internet, no se vale pedir ayuda, ¿sí? Simplemente el mejor esfuerzo que cada uno de forma individual pueda hacer. Entonces, me gustaría que nos tomáramos 2 minutitos para que cada uno de forma individual realice su propio avión de papel y luego podemos encender las cámaras para ver los resultados, ¿sí? Entonces, nos vamos 2 minutitos para que cada uno realice el mejor avión de papel que puedan hacer.
para Lourdes que se está sumando, la maestra Kimberly les puso a hacer una actividad que es de poder hacer un avión de papel, el mejor avión de papel que hayan podido ustedes realizar o crean ustedes que se puede realizar su avioncito. Sí, le vamos a dar un minutito más para que Lourdes nos pueda acompañar con la dinámica. El mejor avión de papel que pueda hacer. Muy bien, ¿cómo vamos con los avioncitos? Bien, Rebeca ya está lista. Vamos a ir viendo. No, el mío está horrible. Sí. Bueno, hiciste el mejor esfuerzo, que eso es lo importante. Ok, no sé cómo van los demás, si nos enseñan con las cámaras, cómo van los avioncitos. Muy bien, Flor por ahí también con su avioncito. Muchas gracias, Flor. Ok, Elba también con su avioncito. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿ya la mayoría están listos? ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Muy bien, Patricia también con su avioncito. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente, cada uno va a tomar su avión de papel, ¿sí? Y ahí en su habitación donde está, en el lugar que se encuentra, lo van a volar a la cuenta de 3, pero lo van a dejar ahí donde está quietecito, no lo van a juntar, simplemente noten la altura que toma su avión y la distancia que recorre, con esa forma tan particular de ustedes de hacer un avión de papel, ¿sí? Entonces a la cuenta de 1, 2, 3, volamos el avión. Carla también está volando su avioncito. 1, 2, 3, a volar aviones. Muy bien. Cada uno va a dejar su avión ahí donde está. Y viene la segunda parte de esta dinámica. Aquí en la pantalla van a encontrar una instrucción de cómo vamos a hacer nuestro próximo avión de papel. En esta ocasión todos vamos a tener el mismo modelo. Vamos a construir el mismo avión de papel. ¿Sí? Vean que el primer paso es muy sencillo. Simplemente vamos a tomar la hoja en posición vertical, ¿sí? Y la vamos a doblar a la mitad. Doblamos la hoja a la mitad. Muy bien, el paso muy sencillo, así comenzaron la mayoría. Luego abrimos la hoja, ¿sí? Y vamos a tomar la esquina superior de esa hoja y vamos a hacer un triángulo, como si fuera la casita, ¿sí? Del techo de una casa. Vamos a tomar la esquina y simplemente la doblamos, así mismo con la otra contraparte. De forma que lo que queda es una figura puntiaguda como la casita de una casa. Perdón, como el techo de una casa. De momento todos vamos bien, ¿sí? Nadie se ha quedado, Lourdes también participando, muy bien. Ahora, el tercer paso es muy importante, hay que poner mucha atención. Este techito de la casa lo vamos a hacer todavía más piramidal, con una figura de cono. Entonces vamos a tomar todo este borde que se ve, sí, del techito, y de nuevo lo vamos a doblar hacia el centro, ¿sí?
Tomamos todo el borde y lo doblamos hacia el centro. De lo mismo modo, el otro lugar. De forma que a nosotros nos va a quedar una figura piramidal, ¿sí? Recordemos que teníamos el techo de la casita con un cuadrado aquí en la base y que al hacerlo más delgadito tenemos la figura de un cono. Muy bien. ¿Cómo vamos con esta instrucción? ¿Sí? Muy bien, ahí veo a Lourdes con su avioncito. Vamos bien, Lourdes. Ok, muy bien. ¿Todos entonces con sus conos? ¿Sí? Muy bien, ahora, simple y sencillamente, vean que el cono tiene una puntita. Lo único que vamos a bajar es esa puntita hacia el centro. Un poquito, nada más bajamos como esa lengüita, un poquito. Hacemos un avión sin punta, con punta roma. Entonces, simplemente tomo la superficie más alta de la pirámide y le bajo un poquito esa lengüita. Muy bien. Una vez llegado a este punto, ¿sí? Donde le bajamos la lengüita, lo único que hacemos ya poder, simple y sencillamente, estripar. Lo teníamos así, simplemente hacia adentro. De forma que ya podamos tener lo más parecido a un trapecio, ¿sí? Que va a ser la figura de nuestro avión, que es el mismo avión que hacemos usualmente, pero este sin punta. ¿Ok? Muy bien. Luego simplemente le bajamos las alas, se las sacamos para afuera, le sacamos las dos alitas. De Ya vi, forma que el avión nos queda lo más parecido. Así está muy pequeñito porque es un modelo a escala. ¿Sí? no, Pero nos queda sin punta con las alitas dobladas hacia afuera. Muy Kimberly, sí. a ver, de aquí de la punta esta, co- Ajá. ¿ahora qué sigue? Porque yo no le entiendo al diagrama. Sí, hacia adentro. Cuando tienes la punta esta, entonces ya como habíamos marcado inicialmente el vértice, solamente lo doblo hacia la mitad. De forma que nos queda la figura como de un trapecio. ¿Hacia adentro? Hacia adentro, hacia donde está el doblez, hacia adentro. Pero, ¿y dónde queda? Uy, no sé. Donde le bajaste la lengüita, sí, hacia adentro le vas a doblar a la mitad. ¿Así? Exacto, así mismo. Y Y lo luego, único que haces ahora es bajarle las alitas hacia afuera. Muy bien. ¿A Flor ya lo tienes? Sí, excelente. ¿Elba ya lo tienes? Maravilloso, muy bien. ¿Carla lo tienes? Y Lourdes también. Excelente, muy bien. Entonces, Rebe, ¿cómo te ha ido? no entiendo qué quedó acá. A ver, muéstralo en la cámara. Tenía el doblez acá, ¿no? Ajá. Y Lo, luego, lo doblas hacia adentro. Ajá, te queda un ¿no? trapecio. Y Sí. saqué alas, pero yo no veo que esta cosa vaya a volar. O sea, A ver las alas, ¿cómo las sacaste? Bueno, sácalas un poquito más desde la punta. Desde la punta, saca las alas de forma completa, todo un segmento hacia afuera. Ok, perfecto, excelente. Entonces, ¿listos todos con sus aviones? Sí, vamos a hacer la misma dinámica. La vamos a tirar al mismo lugar donde tiramos el primer avión. A la cuenta de tres. A la cuenta de un, dos, tres, a volar aviones. ¿Sí? Vuelen los aviones. Eso, muy bien. Ahora, cuénteme, ¿qué pasó con ese segundo avión? ¿Voló más alto? ¿Llegó más lejos? ¿O cuál fue la experiencia de sus aviones? voló más alto y más lejos. Más alto y más lejos. Chicas, ¿a ustedes cómo les fue? A Elba, Flor. Pues el mío no voló tan lejos que el primero.
No voló tan lejos. Flor, ¿a ti Ah, cómo te fue? como que la punta quedó muy pesada y eso hizo que bajara rápido. No Oh, sé. muy bien. El mío sí voló un poquito más a distancia. Ah, el de Patricia voló más. Flor, ¿cómo El te mío fue a ti? se vino en picada. En picada, muy bien. ¿Cómo le fue a Lourdes? Voló más alto y me quedó ahí donde están los trastes, entonces me dio risa. Bueno, imagínate. Muy bien, Carla, no sé si participaste en la dinámica, ¿cómo te fue? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a ver con este ejercicio la gran metáfora, si el gran aprendizaje que tiene es que verdaderamente yo puedo hacer las cosas por mi propia cuenta, con mis propios conocimientos y con mis propias habilidades. Y ciertamente el primer avión, algunos pudo que volara más alto y más lejos, porque su modelo estaba muy bien, pero eso no garantiza que todos lleguen al mismo lugar. Cuando trabajamos en un programa de voluntariado, sí, nosotros no debemos trabajar de forma individual. Somos un grupo de gente. Y un grupo de gente que para poder llegar a cierto estándar o a cierta meta por cumplir, necesitamos que todos trabajemos con el mismo modelo de atención. ¿Sí? Entonces, en el segundo avión, todos elegimos el mismo modelo de construcción y nos dimos cuenta que este modelo sí garantizó que al menos dos de tres o cuatro aviones que antes se quedaron cortos llegaran un poquito más lejos y volaran un poquito más alto. De forma que esa es la estructura que necesitamos en un programa de voluntariado. Nada se hace de forma espontánea, ¿no? Ni antojadiza, se hace de forma planeada, con estructura. Aquí nos dice Carla, me disculpo por no responder, conduzco, pero estoy muy atenta. Tranquila, no hay problema. Sí, pero yo ya tuve que haber cenado, a mí se me olvidó. Por ahí Inesita también está con el micrófono abierto, esperamos que pueda cenar también. Muy bien, entonces de momento, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Continuamos? ¿O hay alguna pregunta o comentario? Vamos bien. Ok, muy bien. Entonces tenemos que comprender que cuando somos voluntarios de algo, estamos cuidando de alguien, ¿sí? Entonces, cuidar es un concepto muy hermoso porque es un acto sagrado. Mas, sin embargo, el cuidar del otro no siempre se toma, ¿sí? Con agrado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuidar es algo muy bonito, pero en los demás, cuando a mí me adjudican, ¿sí? De forma obligatoria, el cuidado de alguien más lo tomo como una obligación, como un peso, como algo que vino de alguna manera a interrumpir con mis actividades diarias. En cambio, cuando yo soy voluntario, yo elijo estar ahí, yo elijo ayudar, yo elijo cuidar. Entonces, la forma como nos aproximamos a este concepto es desde otro lugar. Y bien nos decía Enrique Jadiel Poncela, el sacrificio es una virtud que siempre nos parece admirable en los demás, ¿sí? Porque nadie está dispuesto a sacrificarse por el otro, al menos no es común, y en el mundo se está perdiendo mucho la atención, el amor o la ayuda hacia el otro. ¿Sí? Entonces nos preguntamos, y hago alusión a esta alegoría gráfica de este artista, Loren, que nos habla de una persona que se encuentra en un departamento de filosofía, está al frente del mapa, y el mapa le dice, tú estás aquí, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué estoy aquí en esta charla? ¿Por qué decidí conectarme? ¿Por qué el voluntariado de alguna manera me mueve, me conmueve? ¿Sí? ¿Qué quiero hacer aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el significado de lo que quiero hacer? Y cuando yo entiendo el verdadero significado de lo que quiero hacer, ¿sí? Toda labor que emprenda ya no va a ser una obligación, ¿sí? Lo hago por convicción, lo hago por gusto, porque entiendo que hay un sentido, porque hay un propósito mayor. Y a eso vamos con este cuento que les quiero compartir. ¿Por qué un cuento? Sí, generalmente cuando la gente se conecta a las charlas, la gente dice, uy, vieron qué bonito, habló la de Costa Rica. ¿Y qué dijo? Ah, no lo sé, pero habló bien bonito. Pero en cambio, cuando contamos un cuento, el cuento siempre se aloja en el subconsciente.
y es más fácil recordarlo y además es un regalo que no solamente tú recibes, que puedes incluso contarle a alguien más. Y este es el cuento que yo les quiero regalar esta noche. Este cuento habla de 3 personas que fueron contratadas para una misma empresa, devengando un mismo salario y desempeñando una misma función. Fueron contratados para picar piedra. Eso era lo que hacían, ¿sí? Más sin embargo, ellos pensaban acerca de lo que hacían de forma muy diferente. Entonces le preguntan al primero, hey, ¿usted qué hace? Y él responde de forma muy malhumorada, porque él lo hacía por obligación, porque su principal motivación se reducía solamente a un final monetario, para que le pagaran por lo que hacía, para tener una gratificación material, nada más. ¿Sí? Entonces muchas veces se veía malhumorado, muchas veces con mala actitud se entregaba a su labor. Le preguntaron a la segunda persona, hey, ¿usted qué hace? Y él dice, yo pico piedra, pero voy a picarla, la voy a pulir y va a ser la piedra más perfecta de todos los que están acá. ¿Sí? Entonces vemos que es una persona que tiene un principio claro de querer hacer bien las cosas. También que entra en conflicto con otros, porque a la larga tú no vas a poder ser el mejor en todo y esto va a generar frustración por no poder ser siempre el primero y además rechazo social, ¿sí? Porque al final los mismos compañeros vayan a rechazar a aquel que se siente mejor, ¿sí? Que se siente superior que otros. Y le preguntan a la tercera persona, hey, ¿usted qué hace? Y él dice, yo construyo una iglesia. Porque él no se redujo a lo que hacía. Literalmente picaban piedra. El tercer hombre se conectó con el principio de para qué lo hacía. Sí, para construir una iglesia, porque él entendía que su aporte, pequeño o grande, tenía un final mayor, que era construir una iglesia para la comunidad. Entonces nosotros tenemos que entender que en nuestra propia condición de voluntariado no es lo que yo aporte, es lo que todos aportamos para un final mayor, ¿sí? Para de alguna manera, sí, acompañar, para de una manera disminuir dolor, para de alguna manera brindar facilidades a la vida de alguien que sufre, de alguien que necesita ayuda, ¿sí? Entonces preguntémonos hoy por hoy, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Lo hago por una obligación? ¿Sí? ¿Por una compensación material o de reconocimiento social? ¿Lo hago porque quiero ser el mejor en esto? ¿Sí? Que todo el mundo lo vea y lo sepa. ¿O lo hago porque entiendo que el ayudar no solamente es importante para quien recibe la ayuda, sino para quien ayuda? ¿Sí? Porque la labor y la experiencia de vida se transforma cuando verdaderamente tú, sí, colocas tus conocimientos y talentos al servicio de los demás. Entonces, vamos a ver, ¿cuál ha sido mi experiencia como voluntaria? ¿Qué he hecho yo? Porque hablar de ser voluntario es muy bonito, pero si usted no ha sido voluntario, no tienes derecho de hablar de eso, ¿sí? Bueno, yo he sido voluntaria desde la época de universidad. Mi primer programa de voluntariado fue con un programa de acompañamiento hospitalario a adolescentes con enfermedades oncológicas, ¿sí? En un hospital nacional de mi país, en el Hospital México. Y nuestra labor era ir a jugar con los adolescentes hospitalizados, juegos de mesa, hablar, sí, acompañarlos, escucharlos. Y ese fue mi primer contacto con una labor de ayuda. Un contacto que no solamente transformó mi experiencia como profesional, que en ese momento estaba todavía estudiando psicología, sino también mi experiencia humana. Porque entonces yo ya no solamente me movía a ir a ayudar, sino me movía el poder comprender el impacto que la ayuda de nosotros tiene en la vida de los otros, ¿sí? Entonces esta fue mi primera experiencia con un programa de voluntariado. Asimismo, pues ha ido evolucionando y he tenido la oportunidad de participar en otros programas y uno de los que más gratificación me ha dado, ¿sí? Es poder brindar humor a través del amor. ¿A qué nos referimos? Me convertí en clown terapéutico, en payaso de hospital. ¿Sí? Y pensé al principio que no tenía talento, que no podía tener un gran futuro en el arte del clown, que de pronto yo era muy seria, que de pronto no se me ocurrían chistes buenos, que de pronto era torpe para ser torpe, ¿sí? Pero entonces en este programa de transformación, porque les decía que para poder ser voluntario hay que tener una estructura. Bueno, nosotros estudiábamos para poder ser payasos. Y de pronto nos formábamos en arte circense, en improvisación, en maquillaje, en globoflexia, en magia,
También nos formaban en enfermedades raras, en cuidados paliativos, en procesos de duelo, para poder entender cómo se comporta la enfermedad y poder entender la angustia, la tensión y la preocupación que radica en los padres, en los niños o en aquella persona portadora de aquella enfermedad. Y fue a través de este programa de voluntariado, ¿sí?, donde yo entendí que quedar en ridículo por otros valía la pena. ¿Sí? Entonces la risa comenzó no solamente a transformar mi vida, sino que transformó la vida de otros. Y comprendí, ¿sí?, que verdaderamente es inadecuado, ¿sí?, ver un payaso en un hospital. La gente dice, ¿pero qué hace un payaso aquí? En medio de tanto dolor y tanto sufrimiento. Pero justamente ahí donde todo es absurdo, cuando cobra sentido, ¿sí?, cuando realmente tiene verdadero propósito el estar ahí. Porque el chiste, la risa, el truco de magia, el baile, la canción que le pudiste haber dedicado por 3, 4, 10 minutos, lo alejó de su situación de dolor. Y eso impactó el día. Y eso impactó la vida de quienes lo veían, incluso el personal de salud. Sí, ese día fue diferente. Y el paciente le cuenta al familiar que tuvo la visita de 2, de 3 payasos, que encima le cantaron, que se tomaron fotografías, que hubieron videos. Y eso transformó ya la experiencia hospitalaria de un paciente en una condición de enfermedad y durante su proceso de hospitalización. Así como en otros programas sociales. ¿Sí? Entonces, estas han sido mis experiencias como voluntaria me han hecho querer seguir permaneciendo en programas de voluntariado, porque me han hecho entender que estar cerca de las personas desde otro lugar, no desde la psicóloga, no desde mi rol profesional, sino desde mi rol más humano, ¿sí? No solamente hace que mi alma crezca, sino que impacta de forma positiva el alma de los demás, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que hay que hablar de lo fácil y de lo difícil. Fácil es ponerse una nariz, ¿sí? Fácil es intentar ser chistoso. Difícil es verlo sufrir, ¿sí? Entonces, qué difícil cuando lo que estás presenciando es una noticia que no hay nada en el mundo que tú puedas hacer para evitar su sufrimiento. Porque también hemos estado presente cuando una persona recibe la noticia de fallecimiento de su familiar. Y ahí en ese momento el chiste es inadecuado, ¿sí? Incluso en la nariz se siente inadecuada, pero tenemos que estar presentes. Y entonces el payaso, en vez de sonreír, lo que hace es abrazar. Y ese abrazo profundo y esa conexión de alma con alma, sí, genera no solamente el consuelo que esa persona necesita, sino que lo sostiene. El abrazo y el contacto físico con otro en el dolor, sostiene. Si usted no sabe qué decir, no diga nada, pero no se vaya, porque la presencia física es una de las cosas que más se siente y que más se agradece, ¿sí? Entonces también es entender que hay momentos que yo voy a saber qué hacer, pero que también hay momentos que yo no sé qué hacer. Y que está bien que esto pase, y está bien que en un programa voluntariado yo tenga la oportunidad para poder externar lo que yo sentí haciendo lo que hacía. Si tuve sufrimiento, si la experiencia me generó dolor, o si me dio una oportunidad para aprender a hacerlo distinto, ¿sí? Porque todos en algún momento hemos sido torpes al aproximarnos al dolor o al sufrimiento de alguien más, porque nunca nos enseñaron. Porque nos enseñan a competir, a ser el mejor en todo, a ser bueno, a ser talentoso, pero nunca a saber qué se dice frente a una persona que sufre, ¿sí? Y es que en el mundo se representa esta famosa obra artística, ¿sí?, de el pintor Edvard Munch, que se titula El Grito. Y esta pintura, de alguna manera, grafica la angustia existencial del hombre moderno, ¿sí? ¿Cuál es la angustia del hombre moderno? La indiferencia. Vemos aquí una persona que está sufriendo, que todas sus expresiones y gestos indican que algo le está generando malestar. Y en un segundo plano vemos en el puente a 2 personas que se alejan. Muy común lo que pasa en nuestra vida. Vemos a diario personas en una condición de callejización, personas que son víctimas de un vicio, personas que sufren, que han perdido a un ser querido, pero como no le conozco, no me implica un compromiso afectivo, entonces sigo de largo, como si no me importara. O incluso implicándome un compromiso afectivo, porque cuántos todos hemos llegado a nuestro trabajo o a nuestro círculo familiar y de pronto saludamos a alguien, pero vamos con prisa. Hey, Kim, ¿cómo estás? Y yo les digo, muy mal, acabo de terminar con mi pareja, estoy realmente triste. Y la gente me dice, bueno, después hablamos, que te vaya bien, que te vaya bien. Porque no tienen tiempo para detenerse ahí. Porque la tristeza de otros les incomoda.
¿sí? Porque no quieren que su tristeza les contagie o les marchite el día. Entonces tenemos que entender que esta es una conducta muy común, muy cotidiana en nuestra realidad. Pero la gente me podría decir, no, Kimberly, perdón, pero es que usted realmente tiene una percepción muy caótica del mundo. En realidad, esta gente que se aleja en el puente no se está alejando. Esta gente se está acercando. Ven a una persona sufrir y entonces se acercan a auxiliarla. Y ya quisiera yo que todos pudieran tener esa interpretación de esta obra artística. Que en vez de alejarse, la gente se acerca. Pero en nuestra realidad, en nuestro entorno social y comunitario, eso es lo que vemos, que la gente se acerca. Y si es así, siéntanse afortunados de vivir en una comunidad compasiva que sabe atender y acompañar el sufrimiento del otro. Pero si no es así, si no pasa en todo lugar, nosotros podemos hacer la diferencia. Yo sí puedo hacerlo distinto y puedo transformar la experiencia de vida de esa persona que sufre. ¿Sí? Porque algo que sí tenemos que entender es que existe una percepción social del dolor. Y esto lo representa muy bien este artista gráfico Pericú, que representa una alegoría donde está un profesor universitario frente a su clase explicando. Existen dos tipos de dolor. El dolor propio, un dolor insoportable. Nadie sufre como yo. Y el dolor ajeno, un dolor exagerado. Ay, qué dramático, qué tóxico. Se ahoga en un vaso de agua, dice la gente. ¿Sí? Porque quizá usted, con las herramientas de afrontamiento, con los recursos personales que usted tiene, ese problema para usted sea muy fácil de solucionar. Pero para aquella persona con ese nivel educativo, ¿sí? Con esas experiencias de vida previa, con esos recursos sociales y personales, quizás él no tiene cómo solucionarlo. Entonces no se vale, es injusto e incluso es cruel, ¿sí? Detenernos a juzgar el dolor del otro. Que si a usted le parece mucho, usted es afortunado, tiene herramientas para saber afrontarlo. Aquella persona no, ¿sí? Aquella persona no las tiene y por eso su problema es lo más grande que en ese momento puede visualizar. Entonces sí tenemos que entender que independientemente de la carga del sufrimiento que percibamos en el otro, aunque a mí no me parezca ser tan terrible, lo es para esa persona. Y esa persona merece que tratemos su dolor con la importancia que a él le significa, ¿sí? Y es que todos ciertamente tenemos una percepción de riesgo diferente. ¿Y qué quiere decir esto? Y lo explicamos con una forma muy coloquial. Vemos a un papá, sí, en una labor, sí, muy tradicional, jugando con su hijo, pero esta situación es vista desde diferentes lentes. Vemos que el papá dice, estoy jugando con mi hijo, soy un padre responsable, lo aviento al cielo, pero de una manera, a una distancia que yo tengo control, nada le va a pasar. ¿Cómo lo ve el niño? El niño exagera y dice, ay, papá se la está jugando porque me está lanzando tan alto que yo me puedo caer y algo me puede pasar. ¿Y cómo lo ve la mamá? Y la mamá exagera esta situación, la extrapola y dice, es que es un gran irresponsable. ¿Cómo se le ocurre aventar al niño hasta a esa altura? Se va a romper la cabeza, ¿sí? Entonces vemos que una misma situación fue percibida con un grado, con una intensidad y con una magnitud diferente por aquel que miraba. Y esto pasa en la cotidianidad, con las situaciones que nos pasan, con las situaciones que les pasan a otros. Son percibidas por los demás desde diferentes grados de gravedad, ¿sí? Y que la percepción de riesgo va a ser, ¿sí? Que yo me sienta impedido o que tenga de alguna manera más problema para resolverla o que pueda resolverla con ligereza porque para mí es un problema menor. Sí, pero recordemos que para usted sea un problema menor no significa que el otro lo sienta como un problema mayor. Entonces, ¿qué es lo que buscamos pues en esta charla? Pues incentivar 3 valores muy importantes en el voluntariado. La solidaridad, ¿sí? El prestar ayuda al otro. La empatía, de poder entender lo que el otro siente, no lo que yo veo, que, ay, no es un problema tan grande, sino, no, pero para él lo que estoy viendo es que este problema sí lo ha sobrepasado. Entiendo lo que siente, ¿sí? Y la sensibilidad de poder acercarse en el momento oportuno, ¿sí? De la forma correcta y en el tiempo correcto. Entonces vamos a ver que los recursos, ¿sí? Que cada persona tiene van a ser diferenciados. ¿Y aquí cómo explicamos esto? Si yo en este momento tomo 2 de ustedes, ¿sí? Que en este momento tenemos 12 personas conectadas en la sala. Si yo tomo 2 de ustedes y los aviento al mar,
uno sabe nadar y otro no sabe hacerlo, pues el que sabe nadar sabrá defenderse, tiene recursos, ¿sí? Pero aquel que no sabe se hunde, aunque su cuerpo tenga la capacidad natural de flotar. ¿Pero por qué se hunde? Porque el miedo pesa, ¿sí? Entonces tengo que entender que en un mismo salón vamos a tener dos personas que los exponemos a una misma experiencia, pero su respuesta va a ser distinta porque sus recursos son distintos y los recursos van a desarrollarse de acuerdo a nuestras experiencias biográficas. Ustedes no han vivido lo mismo, ustedes no han sufrido lo mismo, ni han contado con los mismos recursos sociales, familiares o comunitarios. Entonces la experiencia de vida y las respuestas a las crisis nunca van a ser las mismas, ¿sí? Y tenemos que entender eso. Cada ser humano, dependiendo de su experiencia de vida, va a tener una respuesta diferente a una situación de crisis. Y tenemos que entender que cuando nos aproximamos a las personas, sabemos que la están pasando mal, pero que automáticamente muchos contestan bien, porque eso es lo que espera que el otro conteste. ¿Y cómo estás? ¿Cómo le estás pasando? ¿Qué tal? Bien, pero que tenemos que tener un análisis clínico mayor, un ojo clínico que nos permita observar si lo que dice es congruente con lo que muestra. Sí, porque si miramos con atención, dicen los poetas, que los ojos son las ventanas del alma, y ciertamente los ojos comunican todo. Los ojos comunican amor, los ojos comunican temor, los ojos comunican vergüenza y los ojos comunican dolor. ¿Sí? Entonces tenemos que entender cuando una persona nos dice que está bien, preguntemos y miremos con atención si está bien, si se percibe bien, se siente bien, o si esta persona está derrotada, está cansada, está a punto de explotar, al borde de las lágrimas, se sienten solos o inútiles, despistados, confundidos, culpabilizados, o quizá deprimidos, ansiosos, colapsados, agotados, rotos. Preguntémonos si están exhaustos, desanimados, si se sienten vulnerables o quizás si están en duelo. Porque entonces cuando miramos con atención podemos comprender por qué la gente hace lo que hace, por qué actúa como actúa, aunque al principio no nos parezca prudente o nos parezca absurdo, o no le encontremos razón a su actuar. Y como bien lo vemos en esta alegoría gráfica, vemos a un médico, ¿sí? Que le pregunta a su paciente, ¿qué le duele? Haciendo alusión a un síntoma físico, la cabeza, el estómago, la pierna. Cuénteme, señor, ¿qué le duele? Y el paciente le dice, doctor, la realidad, ¿sí? Porque tenemos que entender que el ser humano se compone de dimensión física, social, emocional, sí, y espiritual, y que no podemos pretender que a una persona que enfrenta una situación de enfermedad solo le duela la enfermedad. Toda la vida en su conjunto duele, porque puede que no haya apoyo social y que le duela no tener quien lo acompañe a sus citas médicas, ¿sí? Pueda que le duela lo emocional porque ha sido amputado, porque perdió una parte importante de su cuerpo y que eso le ha generado una discapacidad adquirida. Y no solamente hablamos de las discapacidades notorias, como las físicas, sino también las sensoriales, como la capacidad de perder la visión, la audición, ¿sí? O las discapacidades viscerales, cuando perdemos la capacidad de reproducción de la vida, ¿sí? O cuando perdemos la salud y tenemos que enfrentar una enfermedad crónica como la diabetes, la hipertensión, el cáncer u otras enfermedades que cambian tu condición y tu funcionalidad en el trabajo y en tu cotidianidad. Entonces, entender que estas personas se van a sentir con sentimientos de minusvalía, de indefensión, de dependencia, incluso de sentirse una carga para los demás. Y que eso les va a causar tristeza, les va a causar desesperanza, les va a causar miedo al futuro inmediato, ¿sí? Y entender que hay un sufrimiento y una carga emocional relacionado a eso físico que le pasa, pero que también va a haber un reproche espiritual. Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Y que eso también va a generar que yo tenga celos, celos de a los que sí les va bien. Entonces tenemos que entender que verdaderamente ante una situación de dolor, la vida en su conjunto duele, que el ser humano no se reduce a una experiencia física por la enfermedad, se reduce a una experiencia de dolor total, porque hay muchas cosas que no marchan bien cuando alguien enferma y que la vida no se detiene porque usted ha enfermado. No dice, ay, hay que ser más justos. Si usted tiene una enfermedad, entonces no va a tener problemas económicos. Claro que no. Usted tiene la enfermedad con los problemas económicos, con los problemas de pareja, con las situaciones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y es que para poder ser voluntario tenemos que entender que se vive en un hospital cuando somos voluntarios, en un escenario clínico o en otro tipo de asistencia social. Y esto es lo que vamos a ver
cuando somos voluntarios de hospital. ¿Algún comentario que quieran hacer a este video? ¿Qué les llamó la atención? Y yo, Adelante, Flor. bueno, yo creo que le conmueve a uno, ¿verdad? Ver ese tipo de cosas, porque yo creo que cada una de nosotros tiene su historia, el por qué somos voluntarias y
al igual, ¿verdad? Que los pacientes, ¿verdad? Y creo que una de las cosas que nos mueven en el voluntariado, como usted lo decía, es la empatía, ¿verdad? Porque yo soy cuidadora de adulto mayor y me pongo en el lugar de ellos, ¿verdad? En sus dolencias, en que unos que ya no tienen familia, en otros que padecen de enfermedades terminales, ¿verdad? Entonces, para uno de voluntario, es ponerse, así como decía el video, ponerse en los zapatos de la persona, ¿verdad? Que eh, serle útil a ellos, ¿verdad? Aunque sean sus últimos días, sus últimos años, en hacerlo menos pesado. Eh, una frase que me gustó que una adulto mayor me dijo es que uno de joven, ¿verdad? Que él los cuidaba, uno era como el cirineo de ellos, ¿verdad? Recordando, metiéndonos en el lado espiritual, ¿verdad? Que el cirineo fue que le ayudó a nuestro Señor cuando iba camino a ser crucificado, ¿verdad? Que a pesar de que él sabía que iba a ser crucificado, él tuvo un cirineo que lo ayudó, ¿verdad? Entonces, me identifico mucho con esa palabra de cirineo, que tenemos que ser uno de voluntarios cirineo para nuestros pacientitos, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Flor. ¿Algún otro comentario? Pues que entramos a un hospital y no sabemos lo que está pasando cada quien. O sea, entramos cada quien con lo que traemos, sin fijarnos en los demás. Eso Así me quedó es. claro de este video. Gracias, Rebeca. Sí, todos somos un mundo, ¿verdad? Voluntarios y quien recibe ayuda. No solamente ellos necesitan ser ayudados, también nosotros. Hay una parábola que de hecho habla del sanador herido, ¿no? Del que pues, se conmueve para poder ayudar, pero que también ha sido herido. También nosotros cargamos nuestros propios problemas y a veces lidiar con eso también se vuelve muy difícil, ¿sí? Vamos a continuar. Decía Remen que la expectativa de estar inmersos en el sufrimiento y la pérdida todos los días y no ser tocados por ella es tan poco realista como esperar ser capaz de caminar a través del agua sin mojarse. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo pensar que nunca las historias de dolor que yo voy a conocer, que no me van a impactar, que no me pueden hacer daño, que no me van a llegar a generar malestar. Verdaderamente es poco realista y es absurdo pensar que quien trabaja con agua nunca se va a mojar. ¿Sí? En algún momento esas historias de dolor nos van a impactar profundamente. Hay historias que nos vamos a identificar más que con otras, ¿sí? Y también es importante también lidiar con estrategias de autocuidado al voluntariado, ¿sí? El poder decir, bueno, ¿yo cómo me cuido cuando entiendo que esa experiencia removió una historia personal, que me hizo ruido, que me generó conectarme, sí, con una experiencia de dolor, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las habilidades que tenemos que desarrollar para ser voluntario? Como bien lo hicieron notar, sí, como bien lo dijo Flor, la empatía, que la empatía es el reconocimiento de las emociones ajenas, y lo vemos aquí muy claro con este ejemplo de Kino, que en paz descanse, donde vemos a Guille enfrente de un televisor y está viendo a una mujer que está pues haciendo un muy buen papel. Ella está representando la tristeza. Y Guille ve cómo la mujer sufre, cómo la mujer llora, y Guille tiene la capacidad de reconocer la emoción, siente su tristeza, pero entonces él actúa con compasión porque le ofrece lo que para él resolvería una situación de tristeza, su chupeta, ¿sí? Vemos entonces desde la inocencia cómo él intenta de alguna manera aliviar esta experiencia del dolor de esta persona. Entonces, la empatía en acción es lo que conocemos como compasión. Y para eso hay que entender qué hacemos con nuestras emociones, cómo las gestionamos. Y lo primero es entender que hay que ponerle nombre a lo que yo estoy sintiendo y a lo que el otro siente, ¿sí? Porque en muchas ocasiones nos refugiamos en emociones de poder. Nos sentimos enojados porque fui injustamente tratada, pero en vez de vivir la emoción que me corresponde, que es la tristeza o la pena por el maltrato que recibí de alguien, me enojo y entonces creo tener razón de violentar al otro porque fui violentada. Recordemos que la violencia genera más violencia. ¿Yo tengo derecho a estar enojado? Por supuesto, claro que sí. Lo que no tienes derecho es a lastimar al otro con su enojo.
Y para esto viene un segundo cuento, ¿sí? Este cuento es de Jorge Bucay, que es un famoso terapeuta gestálgico argentino. Y él cuenta en uno de sus libros que había un mundo donde vivían las emociones, una isla donde todas las emociones vivían juntas y en medio de esta isla había un gran estanque. Dos emociones, la tristeza y la furia, deciden irse a dar un baño a este estanque. La furia, como siempre es impulsiva, llena de energía, vivaz, impotente, llega, se quita la ropa de forma muy apresurada porque no tiene tiempo para perderlo ahí. La tristeza, en cambio, siempre llega con movimientos muy aletargados, muy apresada, y dice, no, es que el agua está muy fría. Sí, ella siempre se toma su tiempo para llegar. Así que cuando la tristeza decide entrar al estanque, ahí se queda, sí, por horas de horas. Ya saben que cuando la tristeza llega, pues no se quiere ir. En cambio, la furia decide que ya es momento de seguir adelante y como la furia siempre ha sido ciega, toma la primera ropa que hay en la orilla del estanque sin darse cuenta si era la que le pertenecía a él o no. Y él sigue impulsivo, vivaz, con su furia, sí, con su energía, siempre empujándose adelante de la forma que sea. La tristeza, cuando ya decide salir del estanque, se da cuenta que alguien tomó su ropa, que por error alguien tomó la ropa de la tristeza. Y como a la tristeza nunca le ha gustado quedar al desnudo, no le quedó de otra que vestir la única ropa que tenía enfrente, la ropa de la furia. Cuenta la leyenda que desde entonces en nuestra comunidad y en nuestros trabajos vemos gente que viste la ropa de la furia, pero que en su interior se esconde la tristeza. ¿Sí? Vemos que verdaderamente nosotros necesitamos mirar más allá, si esa emoción, si ese enojo, si esa actitud que tiene esta persona realmente es lo que le corresponde vivir, o simplemente se está refugiando en una emoción que considera de poder porque la gente interpreta que la tristeza es debilidad. Cuando tenemos que darnos cuenta que llorar, sí, no es debilidad, llorar es simple y genuina humanidad, ¿sí? Lloramos porque nos duele y está bien sentirnos mal. ¿Y qué hacemos con la tristeza? Pues se gasta. Porque cuando yo comparto algo feliz con alguien que amo, esa felicidad se multiplica porque esa persona se alegra conmigo. Pero cuando yo comparto algo triste con alguien que amo, esa tristeza se divide porque la carga es ahora acompañada. Y no es lo mismo sufrir en silencio y en soledad que sufrir acompañado. ¿Sí? Cambia completamente la experiencia. ¿Sí? Y no solamente hay que reconocer las emociones nuestras, sino también las emociones de otros. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Sí? ¿Cómo lidiamos con nuestras emociones y qué observamos en los demás? Y para eso hay que entender que todos en la vida tenemos vicios en la comunicación y los vamos a comprender con esta alegoría. Vemos a dos parejas de tiburones. Él le dice a ella, ¿estás de mal humor? ¿Qué te pasa? Y ella le responde rápidamente, nada. ¿Es algo que yo te dije? No. ¿Es algo que no te dije? No. ¿Es algo que yo hice? No, le responde ella malhumorada. ¿Es algo que entonces yo no hice? No, le dice ella ya cada vez más irritada, hasta que ella se ve francamente molesta por esta situación y él se ve completamente confundido, ¿sí? En otro lugar. Entonces él en su análisis profundo, él dice, es algo que yo te dije casualmente, en referencia, algo que hice, cuando lo que hice no debí haberlo hecho, o al menos debía haberlo hecho diferente y tomado en cuenta tus sentimientos. Y ella le dice, quizá, y él le dice, lo sabía, ¿sí? Pero ciertamente esto es algo que se da a diario en las relaciones familiares, laborales y personales, pero es un vicio de comunicación insano. ¿Por qué? Porque usted no tiene que adivinar la emoción del otro. El otro tiene que tener la madurez emocional para reconocer lo que siente y comunicarlo. Y si necesita ser ayudado, decirlo, ¿sí? Pero no podemos pretender que porque es evidente que yo estoy enojado, el otro entonces debería haber actuado de tal forma. No, no podemos suponer y no podemos de alguna manera esperar en el otro cosas que yo no le he dicho, cómo me siento, aunque pueda ser evidente, ¿sí? Y eso es bien importante. Si yo quiero que el otro esté presente, debo pedirlo, pero tengo que saber cómo pedirlo. Si yo digo, usted nunca está, las palabras siempre y nunca son absolutismos. Si yo le digo a alguien, usted siempre llega tarde, aunque sea cierto, se ofende. El muy digno se ofende, ¿sí? Porque no nos gusta que de alguna manera nos demuestren nuestros errores y nuestras fallas. Pero si en vez de decirle que usted siempre o usted nunca, yo le digo, a mí me gustaría que estuvieras presente, el mensaje se entrega diferente. Eso asume que yo sea responsable y digo, uy, sí, tiene razón, yo puedo estar más presente.
es que usted siempre llega tarde en vez de decir, a mí me gustaría que pudiéramos llegar a tiempo para poder aprovecharlo más. Usted va a decir, tiene razón, yo me tengo que comprometer, porque estás hablando desde tu lugar, lo que a ti te gustaría, lo que tú piensas, no lo que el otro es. Así que cuando comuniquemos algo o pretendamos modificar la conducta de alguien, no pretendamos calificar con adjetivos lo que el otro ha hecho, sino comuniquemos con sentimientos y deseos lo que yo quiero lograr. ¿Sí? Así que preguntémonos primero nosotros cómo somos, cómo vivimos, cómo amamos, cómo enfermamos, cómo sentimos, cómo soñamos y cómo sufrimos. Porque cuando tenemos la capacidad de conocernos mejor, tenemos la capacidad y oportunidad de conocer mejor al otro. Pero si ni siquiera sé cómo sufro, si ni siquiera sé cómo amo, si ni siquiera sé mi actitud cuando enfermo, ¿cómo voy a pretender y alcanzar a entender la actitud de los otros? ¿Sí? Así que ser voluntario es compartir con nosotros nuestra propia humanidad, es poder conocernos para entonces saber qué podemos dar, ¿sí? Es poder desarrollar un pilar importante que es el desarrollo de la compasión, ¿sí? Y también poder cuidarnos en el proceso. Entonces, este es el último video que les comparto esta noche, que quiero que le pongamos mucha atención porque si bien la labor del voluntario es darse, ¿sí? También, sí, tiene que ser cuidarse. Y este video trata sobre eso.
Bien, ¿algún comentario que quieran hacer sobre este video? ¿Algún comentario o aporte? ¿No? Bueno, este video retrata el tema del autocuidado. Sí, es muy fácil trabajar con los animales domésticos porque son dulces, son tiernos, no son peligrosos. En cambio, los animales salvajes eran justamente los que generaban mayor riesgo. Y esta persona, esta cigüeña, ¿no? En vez de huirle al peligro, lo que hizo fue prepararse. Buscar entonces la indumentaria adecuada para poder de alguna manera disminuir el riesgo en la labor que él estaba cumpliendo. Lo mismo pasa con el voluntariado. Estás de alguna manera expuesto al sufrimiento del otro, pero entonces hay que saber cómo cuidarse, saber cómo protegerse para no cargar historias de sufrimiento, no saber que mi misión es impactar de forma positiva, sí, pero no dejar que eso vaya a generar malestar emocional en nosotros y si eso pasa, pues saber a quién acudir, sí, cómo poder ventilarlo, cómo poder compartirlo para entonces poder enfrentarlo. ¿Ok? Y bien lo dice aquí, de nuevo Quino, con esta alegoría, está Mafalda caminando con Libertad en la salida de una farmacia y le dice, Libertad, te conté que mi papá fue al médico. ¿Al médico? Le dice Mafalda. Sí, para ver si le recetaban unas píldoras contra su cansancio, intranquilidad, preocupación, nerviosismo, desequilibrio y ansiedad. Pero, según el médico, todavía no se inventó nada contra la normalidad, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado con normalizar el estar estresado, el estar irritable, el estar angustiado, porque ya lo hemos vuelto como una parte de la vida y vivir así no es vida, ¿sí? Entonces entender que si yo comienzo a tener malestar y el cuerpo me lo comunica, me tengo que detener para atenderme, ¿sí? Entonces el voluntariado no es una experiencia, es un estilo de vida y el cuidarte no es egoísta, es altruista, porque el poder yo cuidar de alguien, primero tengo que cuidarme para cuidar. Y bien nos decía, de nuevo Elizabeth Kubler-Ross, cuando nos comunicaba que la última lección que todos nosotros tenemos que aprender es el amor incondicional, que incluye no solo a los demás, sino a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, ya a modo de conclusión, si todas las personas vivieran y se cuidaran como ustedes lo hacen, durmieran las horas que hacen, se permitieran comer de forma saludable, las horas que comen, en los tiempos de alimentación que comen, teniendo ejercicio y actividad física regular, ¿sí? Esparcimiento, actividades recreativas importantes a nivel sociofamiliar, preguntémonos si la gente se cuida como yo me cuido, si este es un mundo mejor. Pero si me doy cuenta que la gente no se cuida como yo me cuido, o que si se cuidaran como yo me cuido estarían mal cuidados, entonces podríamos entonces tener la oportunidad de mejorar nuestros estilos de vida y la forma como yo me cuido, ¿sí? Porque bien lo decía este gran profeta Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si tú no te estás amando bien, si tú vives estresado, si no descansas lo suficiente, si no respetas tus tiempos de alimentación, si no haces ejercicio, si no cuidas de tu mente, de tu espíritu y de tu cuerpo, no vas a cuidar bien a nadie. Entonces, si vas a amar a los demás como te amen, a veces uno dice, me asusto, me preocupo, ¿sí? O me siento aliviado.
Deberías entonces comenzar a preocuparnos por el prójimo si lo cuidamos como nos cuidamos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los factores que nos ayudan a poder enfrentar crisis? El concepto que tengamos de nosotros mismos, el conocer nuestras habilidades, los vínculos afectivos que tengamos con nuestro equipo de trabajo, con los demás voluntarios, en nuestra familia, con las personas importantes. La red social que tejemos, y no estamos hablando de Instagram ni de Facebook, estamos hablando en las instituciones, de organizaciones, de la comunidad, ¿sí? El sentido del humor, que suele ser un factor de contención ante la crisis, el tomarse con humor las eventualidades o contrariedades de la vida. El uso de la creatividad, ¿sí? La creatividad es una de las cosas que más genera significado a los momentos difíciles. Y el sentido de trascendencia, entender que lo que yo estoy haciendo es importante y que genera, sí, un cambio en la vida mía y en la vida de alguien. ¿Qué impacto tiene entonces el voluntariado en el mundo? Y lo vemos con esta historia que se viralizó durante la pandemia. Chris Salvatore era un estadounidense de 31 años que adoptó a una anciana de 89 años con un diagnóstico de leucemia linfocita aguda, cáncer en la sangre, que fue su vecina para cuidarla, porque ella no podía pagar una enfermera. Entonces vemos qué actitud más compasiva y qué gesto de amor al mundo de que su vecino, sin tener un linaje sanguíneo, sin tener mayor compromiso con ella, la adopta y cuida de ella, ¿sí? Imagínense en el sacrificio, el de tener su vida, el de tener su vida de joven, ¿sí? Sus obligaciones o sus responsabilidades para entonces servir a alguien que no tenía nadie, que no tenía quien le cuidara, ni siquiera pagar para que alguien lo pudiera hacer. Y esto no solamente aportó dignidad a la vida de esta persona, sino que le ayudó a morir bien, a morir en paz, a sentirse profundamente amada y profundamente cuidada por alguien más. Y eso es el mejor antídoto ante el dolor. Podemos tener medicamentos poderosos, analgésicos importantes, pero nada sustituye el poder de la presencia de alguien que amamos o siquiera de alguien a quien sí le importamos. ¿Sí? Entonces, el efecto dominó que genera el voluntariado es que impacta a las personas, que a su vez impacta a las familias de esas personas, que esto genera un impacto en las instituciones involucradas, que genera un impacto positivo en la sociedad y que al final transforma comunidades. Porque nos damos cuenta que no solamente son 11, 12 voluntarios conectados esta noche, sino que podemos invitar más gente a prestar sus servicios a la humanidad y que de pronto no solamente somos unos cuantos, de pronto somos muchos y que de pronto ya la comunidad se vive mejor porque estamos más atentos al sufrimiento del otro. Así que convertámonos en un agente de cambio, ¿sí? Transformemos las experiencias personales y las experiencias de otros. Y finalmente, convirtámonos en lo que Hamlet Lima Quintana llamó gente necesaria. Y concluyo esta presentación con este hermoso poema, que este poema dice así: hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina siempre va a haber gente así, tan necesaria. ¿Sí? Así que esperamos que en esta labor de voluntariado ustedes aprendan, ¿sí? A convertirse en una persona necesaria, necesaria para quien sufre. Y que sean ustedes, ¿sí? Las personas que busquen el compromiso de cambiar el mundo. Como bien decía Mahatma Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿sí? Finalmente, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna experiencia que deseen compartir acerca de la presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Y es lo que nos dice Lea todo el tiempo que estemos, que nos informemos, que estudiemos, que nos preparemos. Muchas gracias, Rebeca. Sí, verdaderamente hay que aprender cómo ser voluntario. No solamente es tener una buena intención, también buena formación para hacerlo.
Sí, hay Sí. que seguir desarrollándonos, ¿no? No solamente sí querer hacerlo. Y los autocuidados también me llamó mucho la atención, que si no nos cuidamos nosotros, acabamos en la olla. Claro, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bien. Entonces, de mi parte, bueno, eso sería el mensaje que quería transmitirles. Muchísimas gracias por la atención y a vos, Lea, muchísimas gracias por la invitación. Kimberly, muchas gracias. Siempre es un honor escucharte. La verdad es que te agradezco un montón por tu intervención y muchas gracias por estarnos acompañando. Y adelante en todos tus proyectos y siempre Costa Rica, que es un país hermano, por apoyarnos. Muchas gracias, Kim. Con mucho Gracias. gusto. Tengan una linda noche. Feliz Hasta noche. Bueno, La espero se encarga hayan, de mandar gotas de la bueno, espero hayan podido disfrutar la clase. Para mí era importante traerles esta otra versión porque no se trata de mí, sino que se trata de los estándares internacionales, que espero les haya podido quedar claro, ¿verdad? Porque es importante estarse profesionalizando si queremos ir a terreno a poder ayudar. Así que muy bien por hoy. Suficiente. Los dejo descansar. Por favor, envíenme la tarea. Va a ser significativa la tarea que les dejé la semana pasada y nos vemos la próxima semana. Así que les mando un abrazo y que tengan bonita semana. Gracias, muchas gracias de verdad. Adiós, feliz tarde, noche. Kryptoniano, pero eso también lo vamos a ver cuando veamos Lágrima, película Lagrimal y Vías Lagrimales. Esas lágrimas se deben